y enseguida quiero darle la bienvenida a Anita Santiago. Déjenme ver dónde la encontramos para asegurarnos de... aquí ya la veo, Anita, gracias. Le quiero dar la bienvenida. Anita nos acompaña como la primera de nuestras voces comunitarias y nos dará un poco su perspectiva acerca de su experiencia como hablante del zapoteco de Jutla de Crespo. Adelante, Anita. Gracias. Buenos días, mi nombre es Anita Santiago Martínez, soy de Huatecas Altas, Ejutla de Crespo, Oaxaca, hablo zapoteco alto y nale Anita Santiago, chaun loreo, le dan la tierra, le dan y dice, vaino le larra ni chaushada. Las mujeres en mi pueblo, de mi comunidad, se dedican a hacer petates y a trabajar en la palma. Y tengo 23 años aquí en Estados Unidos y he trabajado en el campo, en los campos agrícolas, y también he sido voluntaria con el Centro de Leyes de Oregon desde hace 10 años, y por medio de ellos conozco como los derechos de los trabajadores del campo, porque antes de eso yo no conocía nada. Siempre he trabajado en el campo, pero no conocía mis derechos. Y cuando yo fui voluntaria ahí con ellos, fui conociendo mis derechos como trabajador del campo, y también lo que es sobre pesticidas. Fui conociendo sobre pesticidas, los talleres que dieron y varias cosas que he aprendido con ellos. Y me han contratado también para hablar zapoteco en los videos que han sido para la gente que trabaja en los campos agrícolas. Entonces, siempre he trabajado en el campo, he cosechado la fresa, moras, lo que se hace aquí en Oregón y en California, porque antes emigraba de California para acá, para trabajar en los campos. Y pues en este tiempo mi comunidad emigra de California para acá a trabajar en la cosecha de la fresa y moras y todo lo que se hace en este tiempo, todas las frutas que se hacen aquí. Entonces es muy importante para mí que mi comunidad tenga información de cómo saber conocer sus derechos y sobre pesticidas, ya que estamos cuando se trabaja en el campo, estamos pues expensos a todo eso, a los pesticidas, ¿no? Entonces, es lo que he aprendido de estar en el Centro de Leyes de Oregon, conocer más pues de los derechos de los trabajadores como yo que hablamos zapoteco, y muchas personas no saben leer, entonces tienen que escuchar como los videos que hicieron en zapoteco, entonces para que les llegue la información a ellos, porque no saben preguntar también, no. Entonces es algo que a mí me gusta, estar participando y aprendiendo para llevarle a mi comunidad lo que estoy aprendiendo. Y pues gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de estar ahorita y aprender todavía más para ayudar a mi comunidad. Y también como ahorita por la pandemia, y llevar la enseñanza, seguirle diciendo a la gente cómo cuidarse, ya que esto afectó mucho a la gente porque vienen de California para Oregon, y pues hubo muchos enfermos y muchos por falta de conocimiento, falta de información
o por miedo no preguntaban. Entonces muchos perdieron porque les pedían una prueba del COVID y no la pudieron agarrar porque no supieron cómo ni a dónde. Entonces, gracias otra vez. Muchas gracias, Anita. Es un placer poder conocerla y haber estado trabajando en los últimos 10, 12, 14 años, no me acuerdo. Anita ha sido una persona muy importante en los esfuerzos del Centro de Leyes de Oregon para crear materiales educativos. Ella ha proveído comentarios en algunas regulaciones que se han propuesto para proteger a los trabajadores de la agricultura, ya que tiene un gran conocimiento sobre su comunidad y sobre el trabajo de la agricultura, y actualmente ella tiene conexión con su comunidad que vienen a trabajar de California aquí en el área en el condado de Washington, que viven en los campos laborales que son proveídas por los empleadores. Así que muchas gracias, Anita. Sé que tiene que cuidar a sus hijos y es un honor que pueda usted estar aquí con nosotros. Así que le agradezco por su tiempo. Ahora vamos a entrar en la primera sesión de nuestra agenda el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre las comunidades mesoamericanas aquí en el estado de Oregon. Y esto nos va a ayudar a nosotros poner esta información en perspectiva antes de entrar en información sobre justicia de lengua y sobre materiales educativos en lenguas mesoamericanas. Y tendremos 60 minutos durante esta sesión. Cada uno de nuestros panelistas tendrán 20 minutos para presentar, y al final tendríamos 20 minutos para que puedan hacer sus preguntas o comentarios que tengan. Entonces, para iniciar, tenemos a la profesora Gabriela Pérez Baez de la Universidad de Oregon, quien ha sido un placer trabajar con ella en estos últimos meses. He aprendido muchísimo. Y después tendremos a la profesora Lynn Stevens, que he tenido la oportunidad de conocer por casi 15 años de la Universidad de Oregon. Entonces nos van a estar hablando sobre nuestras comunidades mesoamericanas en cuestión de lenguas y en cuestión de por qué estamos aquí en donde estamos. Gabriela. Sí, muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla. Me pueden ver bien, ¿verdad? Sí. Déjenme nada más buscar los cuadritos de Zoom. Creo que los perdí, pero bueno, después de dar clases durante año y medio en Zoom, ya me acostumbré a hablarle a la pantalla. Así es que, bueno, muchas gracias por su atención, por estar aquí una vez más. Y les voy a hablar yo sobre la diversidad lingüística en Mesoamérica. La presentación la daré en español con la interpretación disponible, y también las diapositivas estarán en inglés. Vamos a hablar de tres temas, o voy a hablar de tres temas en esta presentación. El primero es darles un poco de información adicional con respecto al estudio y por qué está atado este evento al estudio del impacto del COVID en los trabajadores del campo. Hablaremos de qué son las lenguas mesoamericanas, dónde está Mesoamérica y a qué nos referimos con ese término. Y después hablaremos un poquito de lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros con acciones sencillas, pero que nos permitirán dar un mejor trato a los miembros de estas comunidades. Empecemos con información de trasfondo. El estudio, como mencionó Jenny, pues ha intentado dar información acerca de la capacidad que han tenido los trabajadores del campo para poder protegerse y proteger a sus familias durante la pandemia. Y
es importantísimo recalcar que todos los datos que presentó Jenny fueron datos que se recolectaron durante el pico de la pandemia, en el verano y otoño pasado, lo cual significa que obtuvimos muchos de estos datos de parte de trabajadores que mientras muchos de nosotros estábamos en casa protegiéndonos, ellos estaban en el campo asegurándose de que las estanterías de los supermercados tuvieran alimentos para nosotros. Esto es lo que más nos motiva para hacer este tipo de presentación, de este tipo de eventos como el del día de hoy. El estudio entrevistó a 300 trabajadores del campo que viven y trabajan en Oregón, y entre ellos encontramos a 58 personas que nos dijeron que eran hablantes de una lengua mesoamericana. Entre estas 58 personas, encontramos 26 lenguas distintas que se hablan entre ellos. Una proporción tremenda, de nuevo, considerando que se entrevistó a 300 trabajadores del campo. Las lenguas que se encontraron son las siguientes. Se encontró el amuzgo de Guerrero, el chinanteco central bajo. Se encontraron 4 lenguas mayas, el canjobal, el quiché y 2 variantes del mam. Se encontraron 8 lenguas mixtecas distintas, 2 lenguas del mixteco alto, 3 del mixteco bajo, 2 lenguas mixtecas de Guerrero y el mixteco de Tezoatlán. Se encontraron 6 lenguas náhuatl, una de la Sierra de Puebla, 2 de la Sierra Negra. Se encontró el mexicano de Guerrero, el mexicano de la Huasteca y el náhuatl de Huascaleca. Se encontró una lengua otomí y 2 lenguas purépechas. El purépecha de las zonas altas del oeste y el purépecha. Se encontró una lengua triqui, el triqui de San Juan Copala, y 2 lenguas zapotecas, el zapoteco del occidente de Tlacolula, que es con el que les di el saludo de buenos días a Kersil, y el zapoteco de los Xicha. Como mencionó Jenny, obviamente todos los trabajadores del campo han sufrido bastante durante la pandemia, pero los hablantes de lenguas indígenas se han enfrentado a una barrera adicional que les ha impedido acceder a información esencial para su bienestar. En la población de 300 entrevistados, el 92% indicó que recibieron instrucciones con respecto a la pandemia en una lengua que podían entender, pero a 14 de estos, el 5%, indicaron que no recibieron capacitación en una lengua de su preferencia. Y estas personas incluían hablantes de variantes de mam, de las 2 variantes del mam, hablantes de 2 lenguas mixtecas, un hablante de purépecha y uno de náhuatl. Todas estas, entonces, ahondemos un poco en qué son las lenguas mesoamericanas y a qué nos referimos con el término de Mesoamérica. Ciertamente el término Mesoamérica es un término que se usa sobre todo en los ámbitos académicos y se refiere a una zona de culturas distintas pero compartidas y de lenguas muy diversas. Esta zona es corresponde más o menos a la mitad sur de México y Guatemala, Belice y yendo un poquito hacia el Centroamérica, pero sobre todo comprende Guatemala y la parte sur de México. La razón por la cual a mí me gusta utilizar el término Mesoamérica es que entonces no tengo que depender de la referencia a los países de Guatemala y de México, que como nos hará ver la profesora Steven, son solo creaciones político-geográficas que son muy recientes en la historia de los pueblos mesoamericanos y que han impedido su movilidad tradicional en sus territorios tradicionales que precedían el arribo de los españoles. Ahora,
Una pregunta que muchas veces me hacen es si las lenguas mesoamericanas son dialectos del español. Y la respuesta es no, 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 no. A pesar de que Mesoamérica, como acabo de decir, está dentro de lo que se conoce comúnmente como Latinoamérica, las lenguas mesoamericanas no están relacionadas o emparentadas con el español de ninguna manera. Las lenguas mesoamericanas que escuchamos hoy en día se datan de 600 años de 600 a 1200 años antes de Cristo. Mesoamérica es una región donde se ha innovado en muchas maneras, por ejemplo, en cuanto a la escritura pictográfica en el continente americano. La escritura de lenguas mesoamericanas data por lo menos de 150 antes de la era actual. Habrán escuchado de Anita que mencionó que muchos trabajadores del campo que son hablantes de lenguas mesoamericanas no saben leer, y van a escuchar el día de hoy mucho énfasis en la necesidad de entregar información a nivel oral en vez de escrita cuando estamos comunicándonos con comunidades mesoamericanas. La razón por esto es que a pesar de que estas personas vienen de culturas que han tenido una tradición de innovar en la representación ortográfica de sus lenguas, esta práctica quedó interrumpida abruptamente durante la época de la colonia y durante la época de la construcción de la nación-estado, al menos en México, pero seguramente en Guatemala es muy similar. La educación hasta muy recientemente ha sido estrictamente en español y se ha restringido la capacidad de los miembros de las comunidades de habla indígena que se les ha restringido en la práctica de la alfabetización en sus propias lenguas. Entonces pido que por favor tomen esto en cuenta porque es importante recalcar que no es una cuestión de ignorancia o falta de educación, sino es una cuestión de falta de oportunidad y de opresión la que ha llevado a que no haya una práctica más extensa actualmente de representación ortográfica de las lenguas indígenas mesoamericanas. Y bueno, por último punto, entonces, pues sí, las lenguas indígenas mesoamericanas, los pueblos mesoamericanos preceden al uso del español y al arribo de los europeos por cientos y cientos de años. En Mesoamérica se distinguen 8 lenguas, familias lingüísticas, y ahora me voy a meter un poquito en esto en términos lingüísticos. Aguántenme un poquito, voy a tratar de ser lo más clara posible. Hay 8 familias lingüísticas y les voy a hablar un poquito de qué significa esto usando la familia de lenguas otomangues. Habrán oído hablar de familias lingüísticas en torno, por ejemplo, a las lenguas indoeuropeas. El inglés que ven aquí abajito de este diagrama súper complejo es parte de la gran familia de lenguas indoeuropeas emparentadas, si lo pueden ver aquí, con el alemán, con el frisiano, creo que se dice en español. Y entonces hay lenguas dentro de la familia indoeuropea que están en la India, en Irán y a lo largo de Europa. Esa misma complejidad la tenemos 8 veces en Mesoamérica, más o menos, ¿no? Miremos la familia otomangue, y escogí esta familia porque es particularmente compleja y porque yo conozco muy de cerca las lenguas zapotecas con las que he trabajado durante casi 20 años. Entonces pueden ver aquí este árbol con un montón de ramas y tenemos que viajar a lo largo de varias ramas para llegar a las lenguas zapotecas. Pero seguramente ustedes han tenido la experiencia de oír que alguien habla zapoteco sin especificar nada más. Y lo que quiero recalcar hoy es que una vez que hemos llegado al nodo de zapoteco, aquí nos rompemos de nuevo en un árbol muy, muy complejo. Por ejemplo, les voy a llevar en un viajecito ahorita a una región de Oaxaca,
donde vamos a hablar de las lenguas del occidente, de los valles de Occidente. Aquí pueden ver que vamos desde zapoteco al zapoteco central, y esta es una de las ramas del zapoteco central. Y podrán ver ustedes que dentro de esa subrama tenemos una diversidad tremenda. Entonces, Zaquercil, en la lengua con las que les di los buenos días esta mañana, es el zapoteco de San Lucas Quiabiní, que es un pueblo que me encanta, que está justo aquí donde ven este círculo rojo, y no aparece el pueblo indicado bien en el mapa. Es un pueblo que conozco desde hace unos 20 años y donde he hecho trabajo de documentación sobre la migración y el impacto de la migración en la vitalidad de esta lengua. Y también he hecho mucho trabajo con el zapoteco de Juchitán de Zaragoza. Ambas lenguas son emparentadas, pertenecen a esa subrama del occidente, del zapoteco de occidente, pero miren que están como a 5 horas un pueblo del otro. Pero miren qué tan distintas son las palabras. Obviamente podemos ver mucha similitud, pero mucha diferencia también. Entonces, para decir agua, en San Lucas Quiabiní decimos nies, o dirían nies. Y en el zapoteco de Juchitán, nisa. Para lluvia, nisia. Nisaguie. Get. Tortilla, getta. Tortilla. Veamos un aspecto aún más complejo. Ahora vamos esa es la diferencia entre dos comunidades a 5 horas de distancia una de la otra. Vamos a hacer zoom aquí en esta zona alrededor de San Lucas Quiabiní y vamos a ir al pueblo de San Juan de la Villa y de San Pablo Huilá, que están como a 20 minutos uno del otro. Este es un cuadro de los pronombres que se usan en estas comunidades. Pronombres como en inglés o en español tendríamos él o ella, usted. En estas lenguas zapotecas, por ejemplo, pueden ver que San Lucas Quiabiní, este renglón tiene los pronombres que se utilizan de manera formal. Entonces pueden ver que en San Juan de la Villa solo hay un nivel de formalidad, un pronombre honorífico que podría considerarse como de mayor formalidad que el pronombre usted. En San Lucas, sin embargo, hay 3 niveles de formalidad, dependiendo si se habla de alguna deidad, si se habla del mayordomo que está dirigiendo las festividades de ese año, etc. Entonces, de un pueblo a otro, es como si de Eugene a Springfield, los de Springfield usaran 3 pronombres distintos y en Eugene usáramos solo uno. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, San Lucas Quiabiní utiliza una distinción entre si puedo ver a la persona de quien estoy hablando o no verla. Por ejemplo, si estoy hablando de mi hija que está arriba en la casa y no la puedo ver, podría usar el pronombre de distancia. Y como pueden ver, esta distinción no se hace en ninguna de las otras 2 lenguas. Entonces, quiero enfatizar que de nuevo es como si en Springfield y en Eugene utilizáramos distintos pronombres. Ese es el nivel de diversidad. Y si consideran la importancia de detalles como estos, por ejemplo, en una interpretación legal, es por eso que queremos enfatizar que es bien importante tener mucho cuidado y pensar sobre estas lenguas con mucho detalle. Quiero dar un ejemplo más con respecto a las lenguas mayas, dado que hay numerosas comunidades en Oregón que hablan una de muchas lenguas mayas. En conversación, hay mucha gente dice, bueno, sí, esa persona habla maya, pero en realidad hay unas 30 lenguas distintas del maya, que caen dentro de la familia de lenguas mayas. Y dentro de esas lenguas hay mayor diversidad. Entonces, por ejemplo, dentro de la lengua mam hay 4 variantes
que son, aquí en esta tabla pueden ver cada una de las 4 variantes con los nombres de comunidades donde se sabe que hablan esa variante. Y de la variante del norte a la variante del sur, por ejemplo, hay suficiente diferencia que esos hablantes no se van a entender si hablan sus variantes. Entonces, de nuevo, es bien importante tener mucho cuidado y prestar atención a estos detalles, porque es como si nosotros como hablantes de español tuviéramos que ir a la corte y para entender en inglés nos dieran un intérprete de francés. O si hablamos inglés y vamos a la corte, nos dan un intérprete que habla alemán, sabiendo que el alemán y el inglés son primas, ¿no? Pero no, eso no significa que nos vamos a poder entender. El problema con el que nos enfrentamos, que es bastante particular a muchas de estas lenguas, es que los nombres, mientras que las lenguas mayas, por ejemplo, tienen nombres específicos como Canjobal, Omam o Quiché, las lenguas zapotecas, las lenguas mixtecas, mijes también, pero mixtecas, triquis, nahuas, utilizan la etiqueta de la familia lingüística y habría que conocer de qué pueblo o de qué región es esa lengua para saber qué lengua es. Y eso a veces lleva a ciertas confusiones. Entonces, pues sí, tenemos que prestar atención y quiero hablar un poquito de qué podemos hacer para estar más al tanto de estos detalles sin tener que hacer un doctorado en lingüística, que es lo que acabé yo haciendo. Tomorrow I have to look at and I have an event for my children. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que ser respetuosos hacia estas lenguas. Una pregunta que me hacen a menudo es si estas lenguas son solo dialectos, digamos. Y la respuesta es no. Todas se llaman lenguas y hay que tomar muy en cuenta que a pesar de que el término dialecto es un término técnico en lingüística, se usa de manera muy despectiva en Latinoamérica. Entonces es importante referirse a todas estas lenguas como lenguas o idiomas. Otra cosa que podemos hacer es, pues, estar más abiertos a la diversidad lingüística. Hay más de 7,000 lenguas alrededor del mundo y por lo menos la mitad de la población del mundo usa por lo menos 2 lenguas. Hay regiones en el mundo donde la gente se mueve entre 3, 4, 5 lenguas y eso es lo común. Y alrededor del mundo el multilingüismo es la norma. Además, el cerebro humano está diseñado para poder procesar múltiples lenguas a lo largo de nuestras vidas. Y realmente no es sino hasta el siglo XVIII-XIX que ha habido un movimiento hacia el monolingüismo en base a una ideología de que cada nación tiene que tener una lengua que la unifique y la represente. Pero eso no es la norma alrededor del mundo y no ha sido la norma en la historia de la humanidad. Esto es algo muy reciente. Informémonos. Obviamente ustedes están aquí y están interesados en informarse y les damos las gracias por la oportunidad de participar en ese proceso. Hay muchos recursos en internet, como el Glotolog, que pueden explorar para conocer más acerca de las lenguas. Algo que hay que saber es que todas las lenguas mesoamericanas de las que vamos a estar hablando el día de hoy son lenguas en peligro de desaparición y pueden leer más acerca del el riesgo de pérdida de lenguas en el mundo en el sitio de endangeredlanguages.com. Acérquense a nosotros, el Laboratorio de Revitalización Lingüística que dirijo en la Universidad de Oregón. Estaríamos felices de ser compañeros de ustedes en el camino hacia un respeto más amplio del multilingüismo y las comunidades de hablas de lenguas indígenas mesoamericanas. Y con eso les doy las gracias. En 2 lenguas zapotecas distintas.
Titzavini Gabriela. Gracias, Professora Gabriela. Thank you, Professor. And I highly encourage you to write down, if you have questions for Professor Gabriela, write down those questions and we'll allocate some time towards the end so you can ask those questions. Quiero invitarlos a que si tienen dudas, preguntas para la profesora Gabriel, apunten sus preguntas y vamos a tratar de designar un poco de tiempo al final de esta sesión para que puedan hacer sus preguntas. Pueden usar la caja de comentarios, el chat box, o pueden usar la función de Zoom para alzar su mano y así podemos llamarlos para que hagan sus preguntas. Y vamos a tener a alguien monitoreando el chat box para que nos puedan leer las preguntas también. Ahora vamos con la distinguida profesora Lynn Stevens. Ella nos va a estar hablando sobre el movimiento transterritoriales de las comunidades mesoamericanas de Guatemala, de México, aquí al estado de Oregón. Profesora. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Y me escuchan? Sí. Ok, muy bien, gracias. Primero quiero dar las gracias a Valentín, que es la persona que conozco por más tiempo. Creo que entre esas personas colaboramos en un curso aquí en la Universidad de Oregón. Agradecer a mi colega Gabriela y a Jenny Martínez. Yo también participé, sigo participando en el estudio del impacto del COVID-19 en las comunidades de los trabajadores de la agricultura. También mi experiencia está basada en 34 años de trabajar en Oaxaca y con oaxaqueños en Oregón y California. También en los últimos 5 años he estado trabajando en Guatemala, en Huehuetenango y Quetzaltenango, y con personas de estos departamentos aquí en Oregón. Y trabajo como peritaje experto en casos de asilo por personas indígenas, en su mayoría mames de Guatemala y de varios pueblos de México. Estoy agradecida por esta oportunidad. Y también participé como entrevistadora en el estudio, pero hoy me toca dar un poco de historia. Y mi título de pueblos originarios a movimientos transterritoriales es Express. Como dicen en México, no estoy ocupando la palabra inmigrante por una razón que creo que sería obvio cuando sigo con mi presentación. Voy a empezar con unos mapas. Este es un mapa de Teazocoalco del año 1580 de ese pueblo indígena, pero lo interesante de este mapa, si lo pueden ver, es un círculo. Este mapa es un mapa a los ancestros y también es un mapa del viaje que se hizo y los viajes que siguen y los caminos. Entonces creo que es muy importante que empezamos a pensar a pueblos originarios en relación con territorio, en relación con movimiento y en relación con los ancestros, porque este punto de vista yo creo que nos pueden guiar en nuestro trabajo. Ese es un mapa que muestra la migración de Aztlán a Chapultepec, que también muestra movimiento, asentamiento en un territorio. Este es un mapa, uno de los primeros mapas europeos de Martin Wall de Saint-Muller, que realmente muestra la invención de América como continente, ¿no? Por los europeos. Entonces el mapa con que empecé es un mapa construido en el espacio mixteco en
este pueblo. Este mapa es una invención del continente en la mente de un europeo que empieza a mapear el continente en nombre del colonialismo. A la misma vez ese es el mapa que mostró Gabriela, nada más para acordarnos que a la vez que se está construyendo este mapa europeo que se llama América, que luego se empieza a dividir, el territorio está... Ok. Este es un mapa europeo más desarrollado, ¿no? Que ya se está dividiendo los territorios indígenas en otras entidades, ¿no? Con otros nombres y con otras ideas. Eso es un mapa de Estados Unidos que también creo que es muy importante. Acordamos la historia del continente América, donde estamos asentados ahora. En Oregon, estoy sentado en territorio Calapooya, aquí en la Universidad de Oregon. Está lleno de comunidades originarios, de pueblos originarios y de idiomas. Ok, partiendo un poco de las fronteras, este es un mapa de lo que se llamaba Nueva España de 1786 a 1821. Y puedes ver, eso está en nombre de España, ¿no? Que incluye incluye Mérida, y aquí abajo está la audiencia de Guatemala, ¿no? Que incluye mucho de Centroamérica. Y se va introduciendo provincias, intendencias, o sea, y eso fue la frontera entre España y Estados Unidos, ¿no? Que realmente topa con lo que ahora es Oregón, ¿no? Pero estos fronteras europeos coloniales cambian con el tiempo, no son fijos, van cambiando, siguen cambiando, y están impuestos en los territorios indígenas en todo el continente. Ese es un mapa muy interesante, es contemporáneo, pero en idiomas indígenas en Oregón, ¿no? Aquí estamos en Eugene, Calapooya, pero este mapa puedes ver en muchos lugares: Chinook, Tillamook, Siletz, Clichet, y todos estos idiomas, ¿no? Para llenar el espacio de Oregón, también con idiomas y territorios indígenas. Y igual, en el estado de Oregón hay una historia de colonialismo, en inglés lo que digamos settler colonialism, ¿no? Impuesto en las comunidades, en las rutas, en los territorios de los pueblos de acá. Y acá en este estado se desplazaron la mayoría de los pueblos fuera de sus territorios en reservaciones. Ahora, estas son las reservaciones aquí, y donde se trasladaron todos los tribus en un territorio muy, muy pequeño. Y eso es como se fue dividiendo Estados Unidos. Las etiquetas de ese mapa no estoy de acuerdo que se cedió México, etcétera. Pero se puede ver realmente cómo se fue construyendo los Estados Unidos de los territorios indígenas, ¿no? Y aquí está el territorio de Oregón, que establece en 1846. Aquí lo que fue México, después se empieza a crear estados, ¿no? Entonces también está igual en todo el continente estar consciente de esta historia colonial, ¿no? Y eso siempre lo ocupo con mis estudiantes para como reimaginar el espacio. Es un mapa que muestra como las personas con sus vagonas y llegando aquí, la gente anglo, blanco, los pioneros, ¿no? Y no muestra nada de los pueblos indígenas, y realmente con estas imágenes
se va como implantando en el espacio los pioneros anglos blancos y todo su espacio, que realmente es lo que se dice pasa con el colonialismo de los pioneros. Bueno, en el estado de Oregón, después de que, mientras que fue territorio y después un estado, se crearon realmente leyes para crear categorías raciales y fue prohibido que se casara personas de razas distintas, por ejemplo. Entonces se estaba tratando de crear un espacio blanco. Mucha de la historia del estado de Oregón tiene elementos que tenemos que explorar más. Por ejemplo, obviamente sabemos que había personas indígenas, pueblos indígenas en todo lo que ahora es California y Oregón, y se intercambiaron, ¿no? Y que esos californios o que también la gente que vino de México para establecerse en California fueran indígenas también de descendencia indígena. Entonces, por ejemplo, en la historia de Oregón que ahora se enseña en la escuela, se habla sobre los mulateros que trabajaron con los pioneros o los milicias y realmente trabajaban en contra de los indígenas de acá. Pues nadie ha investigado si estos mulateros, quiénes fueron, de dónde venían, tenían ancestros indígenas. Yo diría, pues que sí, posiblemente. También los vaqueros. Se habla mucho de la historia de los vaqueros en Oregón, por ejemplo, en 1869, que llegaron vaqueros de California o de México o de Texas, pero también esos vaqueros venían posiblemente, tienen ancestros o familias que son de pueblos originarios. Estaba súper conectado México y todo lo que es Estados Unidos y la costa este por ferrocarriles. Mucha gente viajaba en estos ferrocarriles y seguro, o sea, como ven, esos ferrocarriles llegan a todas partes de México y llegan a todas partes del Pacífico Noroeste y California. Entonces hay que pensar quiénes venían. Nadie lo ha explorado. También normalmente la historia de personas de México en Oregón empieza con el programa Bracero, pero había otro programa en 1917 en que también venían bastantes mexicanos para trabajar acá y también a lo mejor incluyó trabajadores indígenas. En Oregón es interesante, se empezó a clasificar mucho de las personas de México como ilegales, empezando en las 40. No voy a hablar sobre el programa Bracero acá, pero se terminó en 64 y hay muchos braceros que también fueron indígenas. Yo entrevistaba en Oaxaca, en comunidades mixtecos y zapotecos, personas que migraron a Texas, California, y también se fueron a Washington y Oregon como braceros, y algunos se quedaron. Pero se terminó el programa en Oregon temprano y empezaron en 47, 48, empezar a detener y deportar gente que fueron braceros. A este mismo tiempo, esos son unos mapas de un libro que publicó ya hace tiempo, 2007, pero es sobre, se llama Vidas Transfronterizas Oaxaqueños Indígenas en México, California y Oregón. Y en un pueblo, mixteco San Agustín Atenango, muestro las migraciones que siempre empezó a hacer
en el programa Bracero, a Texas, a Sacramento. Algunas de esas personas visitaban a Oregon. Después, en las 70s, empiezan a llegar a muchos lugares distintos en California, pero también a Oregon, y empezamos a registrarles en Woodburn, Portland y Salem. Y también por rutas de Baja California, ¿no? En las 60s hasta las 90s. Y hay muchos otros pueblos de Oaxaca que se puede considerar así. Entonces, por las 80s en Oregon se empiezan a registrar un número bastante alto de mexicanos indígenas, sobre todo de Oaxaca y Michoacán. También tenemos refugiados indígenas de Guatemala y Salvador que están huyendo y empiezan también a llegar en Oregon. Y tengo que mencionar, porque ahora mucha gente se olvide, ¿no? Que la política de Estados Unidos en Centroamérica, en Guatemala, en Salvador, en particular, está muy relacionada a las personas que siguen llegando hasta hoy. Y nuestro presidente Reagan ahí está con el dictador Efraín Ríos Montt, que se encontró culpable de genocidio de pueblos indígenas en Guatemala. Entonces se empieza a ver un cambio en los países y comunidades de origen, en los censos de Oregón. Últimamente se ve más personas de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, pero también de Salvador, y se empieza a registrar oficialmente en el censo guatemaltecos en Oregón, la mayor parte que son de pueblos indígenas. Bueno, iba cambiando este imagen rápido mientras que hablaba mi colega Gabriela, pero creo que es importante hablar un poco de cómo se entiende la identidad indígena, ¿no? O sea, por lo menos yo diría que ahora hay más que 2 millones de lo que se podría llamar latinos indígenas. Son de varias generaciones. Tenemos cientos, quizás según las clasificaciones de Gabriela, de idiomas y familias de idiomas que se habla en México y Guatemala con muchos variantes. Como ella nombró, tenemos 26 distintas idiomas indígenas también con muchos variantes solamente de México y Guatemala, y por lo menos yo diría 40,000 o más trabajadores agrícolas indígenas. Y hay varias maneras en que se puede autodefinir una persona como indígena. Estamos hablando de personas que son hablantes de idiomas indígenas, pero tenemos personas que entienden idiomas indígenas y no los hablan, o que se identifican como indígena por sus familias, sus ancestros, sus raíces en pueblos originarios que no hablan o en este momento quieren aprender. Yo tengo estudiantes purépachas, zapotecos, mixtecos, mames ahora. Algunos hablan, algunos entienden y todos tienen interés, muchos en recuperar su idioma. Entonces, las estadísticas del gobierno, incluso el gobierno de México, de Guatemala y Estados Unidos, es una medida, pero hay muchas rutas de identificarse como indígena y creo que la autodefinición es lo que hay que respetar. También trabajo con un concepto que se llama transfronterizo, que realmente fue una lectura que vino
de Valentín, de muchas otras personas con que he trabajado en Oregon y Washington y también en los casos de asilo. También lo vemos en el estudio que acabamos de terminar, que todas las personas que están aquí en Oregon ahora de pueblos originarios están todavía bastante conectados con sus familias, con sus pueblos, con tradiciones que también van innovando, cambiando en sus pueblos. Entonces, en las entrevistas que yo hice con personas mames por el área de Todos Santos, de San Sebastián, de varias comunidades en Huehuetenango, pues diario están comunicando por WhatsApp o todos los domingos, están mandando dinero, están acá y están vivos. Entonces, por eso creo que hay que usar la idea de transfronterizos, que estas fronterizas impuestos coloniales no, no definen lo que es un pueblo y lo que es una conexión, ¿no? Y también hay otros fronterizas que pueblos indígenas y personas indígenas acá en Oregon tienen que cruzar todos los días. Cruzan fronteras de raza, de etnicidad, cruzan muchas fronteras de discriminación, ¿no? O sea, es como que uno con su cuerpo va encontrando, topando con esas barreras o fronteras. Entonces, el concepto de transfrontera es el trabajo que todos están haciendo y muchos de ustedes como organizaciones acompañando a pueblos o personas que tienen sus múltiples vidas en sitios distintos, en lugares geográficos distintos, pero lo están viviendo todos esos locales a la vez, digamos, en su vida. Voy a terminar un poco hablando de las redes y sobre todo las comunidades de Guatemala que ahora están en procesos fuertes de construcción de redes de comunidades acá. Y entre 92 y 2003 vemos, por ejemplo, el número de personas que llegaban acá está incrementando y se puede ver también en varias comunidades, pero ya tenemos una diversidad en Oregón, en comunidades indígenas, pero también en otros aspectos de diversidad, ¿no? Tenemos grupos de mujeres, tenemos grupos gay, tenemos Guelaguetza, y varios otros celebraciones culturales que están acá. Y los pueblos que tienen más tiempo asentados acá son más organizados, pero ha sido interesante en este estudio encontrar, por ejemplo, que los pueblos mames que quizás tienen menos tiempo se están organizando por sus iglesias, por sus comunidades y muchas veces están comunicando la información a través de estas redes, no a través de organizaciones. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que podría compartir un poco de conocimiento y seguro que voy a aprender más de ustedes en el diálogo que vamos a tener. Gracias, profesora Lynn. Gracias, profesora Gabriela. Y tengo dos comentarios para hacer. Una es de que vamos a tener estos materiales en un archivo y Jenny ha incorporado el enlace para que ustedes puedan tener acceso a esos documentos. Búsquenlo, por favor. Y para las presentaciones que aún no se han agregado, vamos a estarlas agregando y ojalá para el día de mañana tengan acceso a todos los materiales que se estarán platicando el día de hoy. Tenemos varias preguntas, pero también quiero respetar sus descansos de 5 minutos. La otra cosa que quería comentar es de que una de las preguntas que se hicieron es
recursos de lenguas y vamos a tener un taller, una sesión específicamente hablando sobre recursos de lengua. Tenemos a nuestro compañero Puma que estará platicando. Y también tenemos a otra persona que nos va a estar hablando sobre dónde ustedes como organizaciones, como instituciones pueden hacer el uso de las herramientas que existen en este momento para poder comunicarse con sus pacientes o clientes o con las comunidades que trabajan en los idiomas natales que ellos prefieren. Una de las preguntas que tenemos para la profesora Gabriela, ¿qué preguntas debemos de hacer a miembros de la comunidad para saber suficientes detalles acerca del idioma específico que hablan? Por ejemplo, averiguar en qué pueblo o región vivían, qué otros detalles podemos averiguar en una conversación de una manera bien respetuosa. Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Y sí, efectivamente, lo más importante es tratar de llegar a la información de la región o la comunidad misma de la persona. Entonces, algo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Una es que debido a esa presión constante de que se asume que una persona de México, de Guatemala, es hablante del español porque el español ha sido la lengua que se ha impuesto, es por esa tendencia, es posible que usted le pregunte a una persona que qué idioma hablan y que les conteste en español. Entonces hay que preguntar un poquito más. ¿De casualidad habla usted una lengua indígena o una lengua originaria? Ahí algo que puede ocurrir es que le van a responder, solo hablo un dialecto, porque de nuevo esa palabra dialecto se ha utilizado de manera muy despectiva para hacer menos a las lenguas indígenas y a los pueblos indígenas. Entonces quizá volver a preguntar, bueno, sí, alguna lengua originaria, no sé, el zapoteco, alguna lengua mixteca, alguna lengua náhuatl. Y cuando empiece usted a usar esas etiquetas, va a poder entrar un poquito más en la información, ¿no? Otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es que, ok, a lo mejor le dicen a usted, sí, hablo zapoteco. Hay varias cosas. Una es que es muy poco común que una persona fuera de las comunidades indígenas sepa de la complejidad de estas. Entonces, una persona podría responder zapoteco porque no saben si ustedes van a entender lo importante que es hablar de la comunidad y a lo mejor no saben si ustedes saben dónde va a estar esa comunidad. Pero si ustedes pueden generar suficiente confianza en la conversación y decir, sé que hay muchas lenguas originarias, por ejemplo, muchas lenguas zapotecas y no solo una. ¿Qué lengua zapoteca habla usted? ¿De qué pueblo es su lengua? Y a lo mejor con esas preguntas puede ir entrando. Ahora, otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta es que a lo mejor la persona va a estar preocupada de por qué está usted preguntando tantas cosas. Entonces, de nuevo, creo que lo más importante es generar suficiente confianza en la conversación para que la persona sepa que la razón por la cual usted está preguntando es porque quiere usted informarse para poder ofrecer servicios de una manera más adecuada. Entonces, eso en cuanto a la interacción. Quiero compartir mi pantalla un segundito para enseñarles un poquitito de este recurso en línea que se llama el Glotolog. El Glotolog es una compilación sobre todo lo que se sabe en la disciplina de lingüística sobre las lenguas del mundo. Tiene registros de más de 7,000 lenguas y puede usted, por ejemplo, poner aquí Zapotec y le permite entrar a esta interfase que le permite ahondar en las lenguas. Ahora, es difícil
Este servicio está diseñado para lingüistas, no es súper user friendly, pero algo que está re bien es este mapa, que si usted le hace clic en Show Big Map, puede empezar a meterse y encontrar las comunidades. Y si le dicen a usted, bueno, pues es que yo hablo zapoteco de Ocotlán, de Ocotlán, bueno, pues ya puede ver aquí que hay efectivamente se reconoce el Ocotlán, el zapoteco de Ocotlán como una lengua, y ahí va a saber usted, ahí va a empezar usted a aprender más acerca de las lenguas. Entonces, espero que eso responda a la pregunta. Sí, gracias, profesora Gabriela. Y tenemos a alguien del chat que comentó que su abuelo fue partícipe del programa Bracero, vienen de la región mixteca. Y la pregunta para la profesora Lynn es, ¿en qué año terminó el programa Bracero? Bueno, el programa Bracero terminó en 64 en Estados Unidos. En Oregon terminó antes, o sea, eso fue a nivel federal. Nada más quisiera dar un poco de énfasis también a lo que dijo Gabriela. En el trabajo que hago apoyando casos de asilo, también y hago muchas conversaciones con las personas que están buscando asilo, pero creo que la forma en que trabajamos también puede ser útil para todo el mundo acá, que es cuando está trabajando con alguien, siempre cuando estoy conociendo a una persona y voy a trabajar en su caso, tengo una conversación larga y más que todo es una historia personal, una historia oral. Trato de no meterme en temas difíciles o de trauma, porque muchas veces las personas ya lo contaron, pero de entender dónde nacieron, qué hicieron de niño o niña. Muchas veces personas también cambian de lugar por violencia o otras instancias. Entonces han vivido en varios lugares, no solamente un pueblo de origen. Entonces una conversación en que se puede entender con más tiempo los varios lugares que vivían, donde viajaban. También hay mucha gente que viajan y trabajan adentro de Guatemala como trabajadores en agricultura o también en México o van de Guatemala a México y regresan. Entonces la circulación, el movimiento es una parte integral de las biografías de muchas personas, muchas familias y muchos pueblos. Entonces también es importante saber esta historia, la historia más personal, para poder entender el contexto de donde viene la persona, que el lugar, el idioma es importante, pero hay muchos otros más dimensiones de las experiencias de las personas antes de que llegan acá, pero aunque han estado acá por 10 o 15 años, todavía sus experiencias son parte de su familia, parte de los conocimientos. Gracias, profesora Lynn. Y estamos como 10 minutos atrasados, pero queremos tomar los 5 minutos y ojalá y podamos recuperar el tiempo. No hay ningún problema. Sí quiero asegurarme que aunque existen, quiero agregar esto, aunque existen varios variantes, no es de que vamos a encontrar todos esos variantes en las comunidades con las que trabajamos. Por ejemplo, la comunidad que habla el idioma Chuj, vienen típicamente de la comunidad San Mateo Ixtatán. Por ejemplo, la comunidad que habla Mam en el condado de Lincoln County vienen de Todos Santos. Entonces, no es de que todas estas variantes van a tener representación en nuestra comunidad. Vamos a tomar 5 minutos de descanso y regresaremos
con la sesión de justicia del lenguaje. Si pueden apagar sus cámaras, regresaremos en 5 minutos. Y si tienen preguntas que no pudieron hacer o que no se contestaron, pueden agregarla en el chat box. Tenemos a Mateo, que nos está ayudando a registrar y documentar todas las preguntas para poder tratar de contestarlas durante el día. Regresamos en 5 minutos. Oh my gosh. I like that name. Maybe if I have another kid one of these days, I'll name them all Puma. See Lola Jones over there. Somebody named Lola Jones. Break. I was going to ask if Jennifer yet, privately.